¡Salgan todos! ¡Estúpido, corre! ¡Esto va a explotar! Múnich, 1958. 23 muertos, entre ellos algunos de los deportistas más talentosos de la Tierra. Nos divertíamos. ¿Listos? Era la mejor tripulación para el equipo del Manchester United. 180 B1. Las alas aún tenían hielo. Los pilotos saben lo que hacen. ¡No lo lograremos! Creí morir. La culpa de la tragedia recaería en un solo hombre. Es un infierno asumir esa responsabilidad. Eso lo devastó. El esfuerzo por limpiar su nombre le tomaría más de una década. Y enfrentaría a dos naciones en una amarga lucha por hallar la verdad detrás de una de las peores tragedias en la historia del deporte. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en reportes oficiales y testimonios de testigos oculares. Algunas escenas fueron alteradas para poder recrearlas. La tragedia del Manchester United. 6 de febrero de 1958. Aeropuerto de Múnich, Alemania Occidental. Un piloto británico se prepara para llevar a casa un extraordinario grupo de pasajeros. El equipo de fútbol Manchester United. En la década de 1950 son los deportistas más famosos del planeta. Todos, desde la reina hasta el fanático más viejo, están emocionados. El Manchester United era tal vez el equipo más premiado y más famoso que ha existido. Me uní al equipo en diciembre de 1957. Harry Gregg era el guardameta de este equipo estelar. Abordamos el avión que era un vuelo charter. Nos divertíamos. Después de jugar un partido importante en Yugoslavia, el equipo avanzó a la semifinal de la prestigiosa Copa Europea. El avión se detuvo en Múnich porque no tenía capacidad para volar hasta Manchester desde Belgrado sin reabastecerse de combustible. Los 21 jugadores y el personal viajaban con estilo. Iban a bordo de un Ambassador de British European Airways, un lujoso bimotor también conocido como el Isabelina. El capitán era James Stein, de 36 años de edad, expiloto de la Real Fuerza Aérea con una hoja de servicios impecable. Era un hombre muy notable, muy correcto, honorable, tenía un carácter fuerte. Durante el día el clima estuvo sombrío. Había nevado en la mañana y después aumentó la temperatura, pero apenas por encima de cero. Mientras el capitán Tain termina una inspección previa, los jóvenes deportistas se acomodan para su regreso a casa. Eran conocidos por su representante, Matt Busby. Me gustaba que los chicos descansaran bien. Escogió jugadores relativamente jóvenes para el equipo y por eso los llamaban los chicos de Busby. Los chicos de Busby comienzan la segunda mitad del juego en impecable forma. Era un equipo maravilloso. Me enorgullece haber sido parte de él. Podrán recuperar el dinero cuando estemos en el aire, ¿de acuerdo? Con el equipo viajaban los 11 mejores periodistas deportivos del Reino Unido, dispuestos a informar sobre este nuevo éxito del Manchester United. A bordo también iban algunos yugoslavos que se dirigían al Reino Unido. En total habían 38 pasajeros. ¿Cómo luce afuera? La acumulación de nieve es mínima. Creo que llegaremos a casa. Con suerte. El copiloto Kenneth Raymond, de 38 años de edad, fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial. También era capitán de un Isabelina, y de hecho tenía más rango que Tain en la aerolínea. Ambos pilotos eran experimentados. Era la mejor tripulación para el equipo Manchester United.
Eran grandes amigos y ambos eran capitanes, volaban juntos con frecuencia. Raymond y Tain habían acordado cambiar de asiento en este vuelo. Como el capitán Raymond conduciría la nave y esta se controla desde el asiento izquierdo, fue él quien ocupó este asiento al lado de la cabina. Combustible fluyendo, cerrando mezclador. Eso iba en contra de la política de la empresa, según la cual el comandante debe estar sentado en el asiento de la izquierda, pero era una regla que con frecuencia se infringía. Aceleradores, elevadores de babor y estribor abiertos. Los motores están listos. Motores de babor y estribor listos. Interruptores apagados. Interruptores apagados. Perfecto. Munich 609, listo para despegar. Línea B609, su autorización expira a las 3:1. Estamos en 3-0. Despejado para el despegue, en posición. Gracias. Con algo de nieve y la temperatura cerca a la congelación, Tain y Raymond inician el recorrido para despegar. Potencia total. Potencia total. Leía un libro que alguien me prestó. En ese momento empezamos a rodar por la pista y miré por la ventana. No había nada destacable. Temperatura correcta. 90. 100. La velocidad de despegue es de 195 kilómetros por hora. Abortar despegue. De repente vi los neumáticos bloqueados y el avión comenzó a girar. Nos detuvimos de lado. Lo siento, motor fluctuando. 609, detuvimos el despegue. Repita, por favor. Detuvimos el despegue. ¿Podemos reiniciar? Cambio. El motor se sobreimpulsó. Creo que sí. Tenía problemas con el impulso. Eso sucedía con ese motor y en particular con esa aeronave. Era un motor Bristol Centaurus. Era propenso a hacer esto, especialmente en los aeropuertos a gran altura. Y esto se presentaba al acelerar demasiado rápido. Despejado para reiniciar. La aeronave carretea hasta el punto de partida para un segundo intento de despegue. Puedo decir que no estaba perturbado. Era otro reto y era un hombre joven. En ese momento era un buen piloto. Munich 609, cuando lleguemos al final de la pista tendremos que despegar. ¿Es posible? Su turno es válido. Señoras y señores, les ofrecemos disculpas. Intentaremos despegar. Regresaron a la cabecera de la pista y aceleraron. Retiraron los anclajes y esta vez tuvieron más cuidado. Más adelante en la pista sucedió de nuevo. ¡Es el motor! Y esta vez fue Tain quien abortó el despegue. Cuando creí que íbamos a despegar, las ruedas estaban bloqueadas. Así que nos detuvimos otra vez. Munich 609, habla el capitán. Nos detuvimos de nuevo. Cambio. Cambio, autorizados para reiniciar. El piloto salió y dijo: Tenemos una falla técnica que vamos a estudiar. Volveremos a la terminal para realizar nuevos controles. No es nada grave. Esperamos poder despegar pronto. No se alejen demasiado, chicos. Volvimos al muelle de despegue y todos se fueron al bar. Bill Black, el ingeniero de la estación, notó el problema. Se acercó a la cabina y dijo: ¿Qué pasa? ¿Por qué no han despegado? Tenemos una sobreaceleración. Subió a más de 60 la última vez.
Les explicaron que se trataba de un fenómeno bastante común cuando esta aeronave volaba desde Múnich y se debía a la gran altitud, pero que no era nada para preocuparse. Nos aconsejaron que cuando estuviésemos acelerando, soltáramos el motor para reducir la potencia y lo exigiéramos al máximo más lentamente. Pasajeros del BEA 609, por favor pasar a la pista. En menos de 5 minutos los pasajeros bajaron y subieron nuevamente, lo cual no les sorprendió porque soportaron 2 despegues fallidos y ahora se les pedía abordar de nuevo. Si alguien dijera que eso era una locura, pocos lo escucharían. Así es la naturaleza humana. ¿Quién tendría el valor de admitir que era un cobarde? El vuelo 609 se prepara para su tercer intento de despegue en el aeropuerto de Múnich. El avión que transportaba al Manchester United está llamando la atención desde el interior de la terminal. Debemos recordar que eran los chicos de Bosby. Bromeaban todo el tiempo, pero ahora estaban muy tensos. Johnny Berry dijo que todos íbamos a morir. Después Well dijo, si eso pasa estoy listo. En ese momento desanudé mi corbata. Interruptores apagados. Interruptores apagados. Las alas lucen bien. No es necesario descongelar. Torre de Múnich, línea B, 609 está listo para despegar. Cambio. Línea B609, despejado, puede despegar a la 04, tiempo actual 02. Entendido, estamos a 02. El capitán Tain tiene solo 2 minutos para realizar el despegue. Si este tercer intento no tiene éxito, el vuelo puede ser cancelado y sus famosos pasajeros deben quedarse en Múnich. Múnich 609 listo para despegar. Cambio. La pista tiene más de 1900 metros de largo. A pesar de que el avión tiene una aceleración gradual, debe levantarse justo después de 1200 metros. Así que por tercera vez ese día el avión estaba en la línea central y teníamos permiso para despegar. Entonces, lo hicimos. Potencia total. Temperatura y presión adecuadas. Aceleremos. El motor tomó fuerza, así que retrasamos los aceleradores y avanzamos de nuevo. Más potencia. Los motores parecían estar perfectos. Tomamos la pista para despegar. Los pilotos saben lo que hacen. En ese avión había gente más aterrorizada que yo. $150. B1. B1 es la velocidad a la cual no es seguro abandonar un despegue. Es el punto de no retorno. Raymond esperaba que Tain alcanzara los 195 kilómetros por hora. A 145 kilómetros por hora el avión puede elevarse. Pero algo sale mal. De repente pierde velocidad. ¡No lo lograremos! No hubo gritos, tampoco llanto.
Absolutamente nada. Sombras, destellos de luz, chispas, golpes. Es algo que no se puede describir. Finalmente solo oscuridad total. Me sentí muerto. El Isabelina se estrelló contra una valla, la atravesó, golpeó una casa. El combustible se derramó 300 metros más allá del final de la pista. Cuando recobré mis sentidos, empecé a gatear. Llegué hasta un agujero que había en lo que quedaba de la aeronave y pensé que era el único con vida. Entonces escuché un grito. ¡Salgan todos! ¡Estúpido, corre! ¡Esto va a explotar! Me gritó, estúpido, corre. Esto va a explotar. ¡Salgan todos! ¡Esto va a explotar! ¡Vamos! ¡Corre, estúpido! ¡Corre! ¡Esto va a explotar! Escuché el llanto de un bebé y me devolví. ¡Regresen! ¡Hay personas con vida! Volví por donde había salido y encontré al niño. Estaba justo al otro lado. También encontré a Matt Busby. Busby estaba vivo, pero en estado de shock. Tenía una pequeña herida en el oído derecho, pero cuando miré su pie estaba fracturado en una posición anormal. Mi pierna. Hice una pila con escombros. No se veía tan mal y lo dejé allí. Harry Gregg sacó a un pasajero tras otro, tanto vivos como muertos. Un hombre debe hacer lo que sea. A los pocos minutos del accidente, la ayuda comienza a llegar desde el aeropuerto y las granjas cercanas. Escuchen, el copiloto está atrapado allá. ¿Pueden ayudarlo? Dos equipos de rescate alemanes subieron al ala y liberaron a Kenneth Raymond de los restos. Estaba gravemente herido. 21 personas murieron, 7 eran jugadores del Manchester United. El entrenador, el secretario y el fisioterapeuta también estaban muertos. Otros 7 miembros del equipo quedaron gravemente heridos. El representante Matt Busby se hallaba en estado crítico. El Manchester United, uno de los equipos más grandes del mundo del fútbol, fue barrido literalmente. Lo que comenzó como algo maravilloso, por desgracia, salió mal. Britain Mounds, perece equipo de fútbol en desastre aéreo. En Múnich, un incendio consume lo que queda de un avión británico. Tenemos un perfil de este grave desastre aéreo. Los riesgos eran muy elevados. No hacía mucho que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Teníamos a 2 pilotos que volaron en la Real Fuerza Aérea durante la guerra. Múnich es también el lugar donde nació el partido nazi, así que esto involucra a los gobiernos británico y alemán. Todo se debe tratar con cautela. El 6 de febrero a las 10 de la noche, 6 horas después del accidente, el hombre asignado para la investigación llega a la escena. Hans Reich, él era el principal investigador de aeronaves accidentadas en Alemania Occidental. Tenía mucha experiencia, tenía 57 años de edad. Había volado con Luftwaffe y también con la aerolínea Lufthansa. No había duda de que era un piloto bastante calificado. Este fue el primer accidente internacional grave que debía enfrentar. En su papel como investigador de accidentes aéreos, Steve Moss verificó la evidencia desde la perspectiva del siglo XXI. Parecía haber llegado a Múnich con muy poco equipo. Necesito ayuda, por favor. Así que pidieron prestadas unas luces a los noticieros para hacer una revisión inicial. Alguien que ilumine aquí. Lo que primero pensó fue la posibilidad de hielo en las alas. Fue a examinar y efectivamente lo encontró.
El avión accidentado estaba cubierto por una capa de nieve de casi 8 centímetros de espesor. Esto podría ser retirado manualmente sin dificultad. Solo había una capa de hielo congelado sobre la superficie del ala. Aquí. Raikkonen descubre que las únicas superficies libres de hielo se hallan cerca de los motores. Asume que el ala entera estaba cubierta de hielo antes del accidente y que durante el intento de despegue, las hélices quedaron llenas de hielo. Un día después del accidente, los investigadores examinan la escena más de cerca. Verifican las huellas de los neumáticos, que alcanzan unos 50 metros hasta el final de la pista. Estas marcas indican que la aeronave jamás alcanzó a elevarse, lo cual refuerza la idea de Raikkonen de que el hielo en las alas era el responsable. Desde que llegó la noticia, Manchester es una ciudad de luto. Mientras millones de personas esperaban noticias de los hombres gravemente heridos, el personal del hospital trabaja día y noche para salvarlos. Matt Busby durante 2 días estuvo entre la vida y la muerte. Uno de sus pulmones estaba muy afectado, pero llegó la noticia de que estaba fuera de peligro. 6 de los 7 jugadores lesionados también sobrevivieron. Pero el equipo perdió una de sus grandes estrellas. Duncan murió. Falleció a los 10 días. Sí. Hasta hoy, muchos recuerdan a Duncan Edwards como el mejor futbolista que ha producido el Reino Unido. El copiloto Kenneth Raymond también murió después de haber sufrido una lesión cerebral. Potencia total. Bien. James Stein quedó solo para responder muchas preguntas. Como ya se los dije antes, en el primer despegue no estábamos satisfechos con los motores. Cualquier información que la prensa captaba era otro titular. Fueron implacables. Fue difícil para él. 2 días después del accidente, Raikkonen interrogó a Stein. Después del accidente, establecimos que el ala de estribor estaba cubierta por una dura capa de hielo. El área de la turbina estaba libre de hielo. Cuando salí de la aeronave en el primer intento, pude ver la nieve derritiéndose en las alas. ¿Cuál cree que fue la causa del accidente? Creo que había una gran cantidad de nieve acumulada al final de la pista. ¿Por qué estaba en el asiento de la derecha? La gente especuló antes de la investigación sobre la causa del accidente. 2 meses después del accidente, en abril de 1958, se inició oficialmente la investigación alemana. ¿Empiezo? La investigación alemana de inmediato parecía ir en sentido contrario, y él debía probar su inocencia. Stein supo de inmediato que algo sucedía. Querían acorralarlo. Hans Raikkonen se basó en testimonios acerca de la presencia de nieve en las alas y el mismo Stein aseguró que no la habían retirado. Esto no le parecía bien a Raikkonen. Hielo resonaba en su cabeza. La temperatura en la tarde del accidente rondaba los 0 grados centígrados. No era lo suficientemente frío para que la nieve se convirtiera en hielo. Stein vio agua goteando por el borde de las alas, así que la nieve se estaba derritiendo y obviamente se convenció que sencillamente no necesitaban retirarla. Pero los expertos alemanes notaron que la aeronave acababa de descender a 25.000 pies, donde la temperatura del aire es de menos de 25 grados centígrados, y llegaron a la conclusión de que la nieve al caer sobre las alas se habría convertido inmediatamente en hielo. Stein lo rechaza con su testimonio. Deshielo. Encendió los calentadores de las alas cuando descendían a Múnich. Eso habría hecho las alas más calientes, no más frías que el aire. Stein parece tener todas las respuestas,
Pero lo que no sabe es que Hans Reichel está a punto de presentar una controversial evidencia que cambiaría todo el caso. La investigación del gobierno alemán sobre la catástrofe de Múnich toma un giro decisivo con la introducción de una fotografía. Esta es potencialmente una evidencia irrefutable. Al mirar la fotografía, se aprecia un área blanca encima de las alas. Sin duda, se puede interpretar como una capa de hielo. A todos los aviones que partieron de Múnich ese día se les retiró el hielo, pero no a la Isabelina. Para el investigador Hans Reichel, la falta de este proceso por parte de la tripulación fue la principal causa del accidente. Aparte de la formación de hielo, no encontré nada que pudiera considerarse como causa del accidente o que contribuyera a ello. En cuanto a la casa, al final de la pista, Era un problema porque el avión la golpeó. el impacto y la explosión hicieron aún más letal el accidente. Pero las autoridades alemanas encuentran que, de acuerdo a las normas, la casa estaba a una distancia adecuada del aeropuerto. Finalmente, los investigadores consideran que el sobreimpulso del motor también fue una posible causa. ¡Fuera de control! La teoría es descartada rápidamente. El sobreimpulso no tiene nada que ver con el accidente. En realidad, uno de los motores tenía una grabación de vuelo que demostró que durante el despegue, los motores liberaron la potencia suficiente para que el avión se elevara. En marzo de 1959, un año después de la tragedia de Múnich, el gobierno alemán dio a conocer su informe oficial. Y toda la culpa del accidente recayó sobre el capitán James Stein. Había hielo en las alas y estaba allí desde antes del accidente. Sencillo. La investigación alemana también sugiere que al aceptar cambiar de asiento, Vamos. el capitán Stein puede haber creado confusión sobre cuál piloto estaba a cargo. Aseguraron que el capitán Tain fue el único responsable de la muerte de 23 personas y de diezmar al Manchester United. Es un infierno asumir esa responsabilidad. Creo que a la prensa le gusta culpar a alguien, y en esa medida lo veían como más que un villano. Lo maltrataron. Fue el chivo expiatorio. Un año después del accidente, la reputación de James Stein está por el suelo. El exoficial y el piloto comercial ahora es un granjero de tiempo completo. El desastre de Múnich lo perseguía constantemente. Puedo recordar a papá y mamá sentados a altas horas de la noche, hablando de esto, porque papá estaba convencido de que alguna fuerza externa había afectado la potencia de despegue. Stein estaba seguro de que el hielo en las alas no causó el accidente y decidió iniciar su propia investigación. Papá era un hombre de gran integridad y fortaleza. Estaba decidido a encontrar la verdadera causa del accidente. Pero en 1959 casi no había herramientas forenses disponibles. Para empezar, un avión de ese tamaño tendría un registro de datos de vuelo, una caja negra y una grabación de la cabina de mando. Si pudiera obtener esa información el día del accidente, en 1958, no habría duda alguna acerca de la causa. B1. El avión alcanzó a rodar a 194 kilómetros por hora, pero luego desaceleró dramáticamente. El hielo en las alas no puede explicar la pérdida repentina de velocidad. Pero algo más sí pudo hacerlo. Algo que Stein ve como la verdadera causa del accidente. Nieve a medio derretir en la pista.
Imagine que conduce por una carretera seca en invierno y luego entra a un área con un poco de nieve. El experto canadiense en aviación, Terry Townshend, se especializa en estudio de contaminación en las pistas. Inmediatamente se nota la resistencia del vehículo por la nieve, y lo mismo sucede con un avión. Tain cree que otros aviones no tuvieron problemas con la nieve a medio derretir ese día porque despegaron en las 2/3 partes de la pista. Como los Isabelinas aceleran más lentamente para compensar el problema de sobreimpulso, rodó más hacia la parte no utilizada de la pista, donde estaba la nieve a medio derretir. Necesita más energía para superarla. Tain se entera que 9 años antes, un avión de TransCanada Airlines no logró despegar en una pista similar en Vancouver. Hicieron la investigación y encontraron que solo 5 centímetros de nieve podían afectar negativamente la capacidad de la aeronave para alcanzar la potencia de despegue. El gobierno canadiense emitió una carta de advertencia a todas las compañías aéreas: no intentar despegar en más de 5 centímetros de nieve a medio derretir. Fue enviado a la BEA, pero por alguna razón no tomaron ninguna medida al respecto y no lo asumieron como referencia futura. Los investigadores alemanes rechazaron la nieve a medio derretir como posible causa e insistieron en el hielo sobre las alas. Pero a través de su investigación, el capitán Tain descubrió una omisión sorprendente. Casi por casualidad hallamos un testigo que había inspeccionado los restos inmediatamente después del accidente. Karl-Heinz Seffer fue uno de los primeros en la escena. Subió al ala para ayudar a sacar al copiloto Kenneth Raymond de los restos. Posteriormente fue entrevistado por los investigadores. Subí por el ala derecha. Noté que no había hielo en el fuselaje ni en el ala. Llevaba botas de goma. De lo contrario, me habría deslizado. Cuando leyeron el informe ante la comisión alemana, solo una parte fue incluida. La parte que indica la evidencia de que él no encontró hielo fue ignorada. Tain debía ser el chivo expiatorio. Debía evidenciarse hielo en las alas para descartar la contaminación de la pista. Y fue así, a pesar de que los testimonios de los controladores aéreos también apoyaron la teoría de la nieve a medio derretir. Línea B609, puede despegar a las 3:1, está a tiempo. Los testigos más importantes vieron que la aeronave comenzó a despegar de manera normal. A mitad de la pista, vieron ascender la nariz, lo cual sería el procedimiento estándar. Pero luego inusualmente volvió a bajar a la pista, lo cual no debía suceder. Este testimonio crucial también fue omitido en la investigación. Es bastante notable que los controladores aéreos que fueron llamados como testigos fueran los novatos, pero los más calificados no fueron citados. La única persona que declaró acerca de nieve a medio derretir en la pista fue el director del aeropuerto de Múnich. Dijo que inspeccionaron la pista y hallaron que esa capa tenía menos de 1 centímetro de profundidad. La nieve a medio derretir puede ser difícil de medir porque su altura varía en cada zona de la pista de aterrizaje. Este material puede tener 1 centímetro en una zona y hasta 10 centímetros en otro lado. Así que se deben tomar un gran número de muestras. También se cuestionó la conclusión de Reichel sobre el hielo en las alas, que debía haber estado allí antes del despegue, y las únicas áreas sin hielo estaban detrás de las hélices. Un reto científico para este punto de vista provino de una fuente poco probable. La esposa del capitán Tain, Ruby. Era una mujer notable, fue una de las primeras en obtener un título con honores en química, física y matemáticas en Bristol. Ruby Tain, que era ingeniera química, determinó la cantidad de productos químicos que debieron extinguir el incendio de los restos. Pensó en esto cuidadosamente y obtuvo una muestra de polvo del extintor que resultó ser bicarbonato de sodio, que es usado en panadería.
De manera que salía y rociaba su auto de metal, pensando que podía simular el ala del avión. Y descubrió que al mezclarse con agua y nieve, esta solución se congela a una temperatura inferior que la registrada en Múnich esa noche. Los bomberos dirigieron sus mangueras sobre todo en los motores. El experimento de Ruby podría explicar por qué el hielo no se acumula en esas áreas, pero se acumuló en el resto del ala en las horas posteriores al accidente. Con testimonios de testigos nuevos y convincentes pruebas científicas, la otra historia comienza a emerger. Si había hielo en las alas, la culpa es del capitán. Él es el responsable. B1. Si había nieve a medio derretir en la pista, la culpa es del aeropuerto. Tain presenta la nueva evidencia a las autoridades alemanas, pero ellos se niegan a reabrir la investigación. Es una tontería. En 1961, la British European Airways despidió oficialmente a Tain, principalmente por violar la política de la empresa que prohíbe a los pilotos cambiar de asiento. Lo despidieron y eso lo devastó por algo que efectivamente era una regla de la compañía, pero que muchos otros infringían. Si lo pensamos bien, la BEA no quería a un piloto en su cabina que al despegar les dijera a los pasajeros: les habla el capitán Tain. Yo fui el responsable de 23 muertes en Múnich en 1958. Ninguna aerolínea querría eso. Hacían lo pertinente sin importar quién resultara afectado. Y lo perjudicaron a él. La pérdida de su trabajo hizo que Tain tomara la determinación de limpiar su nombre. Escribió una carta tras otra a los gobiernos británico y alemán, instándolos a reabrir la investigación. En 1965 sus esfuerzos rindieron frutos. Las autoridades alemanas se comprometieron a revisar la investigación de la catástrofe de Múnich. Al iniciar la segunda investigación alemana, consideró que podía haber una luz de esperanza. Esa esperanza fue estimulada por una investigación nueva. Las pruebas se hicieron en Bedford. La comunidad británica aérea había realizado pruebas con nieve en la aeronave Isabelina. Básicamente inundaron la pista a diferentes profundidades y simularon un despegue con un avión Ambassador. Los resultados de estas pruebas fueron bastante alarmantes. Carrera tras carrera, el avión desaceleró de 194 a 187 kilómetros por hora. La misma pérdida de velocidad reportada por Tain. Tenemos la esperanza de que cuando los alemanes lo consideren, la evidencia relevante que tenían les permita concluir que el accidente se debió al medio ambiente, a nieve derretida en la pista, y no al hielo en las alas. Pero en la audiencia de 2 días, Reichel no contempló la nueva evidencia. En lugar de ello, aseguró que el intercambio de asiento de Tain, de hecho, empeoró las cosas. La diversidad de evaluación por parte de los pilotos probablemente aumentó la gravedad del accidente. ¡No lo lograremos! Como investigador, no veo ninguna razón técnica que indique que eso contribuyó al accidente. Las conclusiones condenatorias de la Comisión de Revisión alemana son un golpe demoledor para Tain. El gobierno británico, Tain y la compañía no hicieron nada. Pero en un extraño giro, estaba a punto de conseguir una última oportunidad, gracias al más poderoso de los políticos británicos. Miles de aficionados esperan en las gradas para ver un gran encuentro. Los chicos de Bosby están ansiosos. En 1967, Harold Wilson era el primer ministro del Reino Unido. Después de asistir a un juego del Manchester United, hizo un comentario que puso en marcha un frenesí en los medios de comunicación.
declaró que consideraba a James Stein víctima de una injusticia. Otro titular, la lucha continúa. Harold Wilson sabía que Stein era inocente y que fue involucrado. Debatió en la Cámara de los Comunes y luego ordenó hacer una investigación más profunda. En 1968, los investigadores británicos llevan a cabo un estudio para determinar si la nieve a medio derretir o el hielo en las salas fueron la causa del desastre de Múnich. Sus hallazgos ponen inmediatamente en tela de juicio la exactitud de los dos informes alemanes. Al analizar la fotografía de la materia blanca en las salas vieron que no era nieve. Era la luz reflejada en una superficie mojada. Se tomó una nueva imagen a partir del negativo original y se mostró claramente las marcas en la aeronave, así que no podía haber hielo. Además, 3 expertos independientes determinaron que la cantidad de hielo que Reichel halló en las salas era de 5 milímetros, cantidad que no era suficiente para impedir un despegue. No veo cómo una capa de hielo de 5 milímetros podría causar la desaceleración de la aeronave. Entonces la investigación británica tomó un giro dramático cuando un testigo apareció. Reinhard Meyer, un piloto que fue el primero en llegar a la escena del accidente. Me acerqué y examiné el ala del avión accidentado. Observé que no había nada de hielo o depósito de algo congelado. La nieve se había derretido. Cuando fue llamado a declarar, aseguró haber hablado con Reichel acerca de lo que había sucedido. Le dijo que se había acercado a la aeronave buscando hielo y no encontró absolutamente nada. Todo estaba derretido y todo el mundo quedó asombrado por lo que dijo. Reichel no tenía ninguna explicación para la omisión. Fue muy difícil retractarse y decir que estaba equivocado. Nieve un poco derretida era una falta de la autoridad alemana del aeropuerto y no lo aceptarían. En marzo de 1969, buenas noticias. 11 años después del accidente, lo logramos. El gobierno británico limpió oficialmente el nombre de James Stein. Mi familia está muy satisfecha. Sabía que era la conclusión correcta y estaba muy contento porque en su país había sido exonerado completamente. Pero la aerolínea no le devolvió su trabajo. El capitán Stein nunca voló de nuevo. En Alemania, Hans Reichel y las autoridades de aviación nunca lo exoneraron. Creo que sufrió una enorme cantidad de estrés y tensión. Por eso murió tan joven. Tenía 54 años. Hubo 23 víctimas y el capitán Stein fue la 24. 10 años después del accidente que mató a 8 de sus jugadores, el Manchester United se convierte en el primer equipo inglés en ganar la Copa de Europa. Por fin, Matt Busby preparó un equipo lo suficientemente grande para vencer a los mejores de Europa. Una copa que pudieron haber ganado en 1958 de no ser por un desastre aéreo que devastó el mejor equipo de fútbol que la Gran Bretaña había logrado convocar. Harry Gregg siguió jugando para el Manchester United hasta 1967. Ahora, a sus 70 años, solo tiene buenos recuerdos. No pienso en el accidente, sino en el equipo del cual hacía parte. Jugadores maravillosos, jóvenes, vigorosos, también periodistas, personas valiosas. El legado del capitán Stein es la mejor comprensión que la aviación moderna tiene sobre los efectos mortales de la nieve derretida. El problema fue asumido y sugerí que posiblemente sea un resultado directo del accidente de Múnich. Las autoridades del aeropuerto enfrentaron el problema de manera diferente. ¿Por qué insisten en forzar un veredicto? Él probablemente salvó muchas vidas y evitó que en Múnich murieran muchas más. Así que es admirado por lo que hizo durante esos 11 años. Mamá lo honra diciendo que era un hombre con una gran integridad. Nunca lo conocí, pero me dejó una inscripción en un libro que dice: la diferencia entre lo imposible y lo posible no es más que la medida de la determinación del hombre.